Fase de ejecución, metodología 5S. Dentro de la fase de ejecución se encuentra la implementación de las 5S en específico. Etapa 1. Implementación de SEIRI. Pasos a implementar. Punto 1. Realizar un registro fotográfico del lugar en el cual se va a implementar. 2. Fotos de la situación actual. 3. Delimitar el área de aplicación. 4. Establecer criterios de clasificación y evaluación. 5. Elaborar tarjetas rojas. 6. Dichas tarjetas rojas deben estar especificadas en los lugares a llevar a cabo la actividad. ¿Qué identifican estas tarjetas rojas? Identifican los elementos innecesarios. Se pueden realizar también aplicaciones de la tarjeta de notificación de desecho. Se notifican también los desechos o los materiales inservibles que van a salir de ese lugar. Asimismo, se procede a trasladar lo innecesario al sitio temporal. También las tarjetas rojas pasan por un proceso de evaluación. Posteriormente a esto, se eliminan los elementos innecesarios y se hace un informe del avance de las acciones planificadas. En este caso, se cierra el proceso de implementación de SEIRI. Observaremos cada paso. Realizar un registro fotográfico. La situación actual de las áreas de trabajo se registra por medio de fotografías que se usan como argumento para evidenciar la problemática del orden y la limpieza, siempre hablando del lugar específico en el cual se va a desarrollar. El análisis de este registro que se va a llevar a cabo a través de fotografías debe conducir a buscar la solución de la situación real de la empresa, con el fin de conocer cuáles son los elementos innecesarios que ocupan un porcentaje de espacio y que también limitan la disponibilidad del área de trabajo, permitiendo de este modo un lugar de trabajo mucho más seguro y un trabajo mucho más eficiente. 2. Delimitar el área de aplicación. La implementación puede ser parcial o total, es decir, en áreas específicas, departamentos o básicamente en toda la empresa. Como habíamos mencionado en clases anteriores, la implementación de esta metodología puede llevarse a cabo por segmentos o por sectores y también puede llevarse a cabo en la totalidad de la empresa. Lo ideal sería empezar por áreas específicas para luego lograr la implementación total. Para este caso práctico, será enfocado por las áreas destinadas a la fabricación de tachos y mesas de la empresa. Estamos observando un ejemplo implementado dentro de una empresa en particular. Entonces, el ejemplo sería desarrollar dentro de un área específico la implementación de la metodología. 3. Establecer criterios para clasificar y evaluar. Entonces, los criterios para clasificar y evaluar los elementos son, primero, mantener lo necesario en las áreas de mejora. 2. Identificar la situación real de los elementos que están presentes en el área. 3. Relevancia y conveniencia de objetos. 4. Periodicidad de su uso. Y 5. Cantidad. Es decir, estos 5 criterios son los que debo tener en cuenta a la hora de clasificar y evaluar. Algo que básicamente me determine que lo necesario permanezca en ese lugar, que eso tenga una relevancia y que también tenga un periodo de uso específico. ¿Sí? De acuerdo a eso, entonces se va a clasificar lo que es necesario y lo que no es necesario como para poder despejar el área de trabajo. A continuación se muestran unos criterios generales que se usan en la clasificación y evaluación de los elementos con sus respectivas disposiciones finales. Entonces, en el cuadro en específico dicen disposiciones finales según el estado de los elementos necesarios, hay que organizarlos dentro del lugar de trabajo, los elementos que ya son obsoletos, que si son útiles, entonces sí pueden proceder a repararse.
En caso de no ser útil, entonces son descartados. Los elementos dañados, en este caso, son descartados totalmente en caso de que ya no puedan ser reparados. Otros objetos o demás objetos, si son útiles para alguien más, entonces se puede proceder a donar, a transferir a otro lugar dentro de la misma organización o a venderlos directamente. Ahora, si estos demás objetos no son útiles, entonces se procede a descartarlos. Entonces, en este cuadro se puede deducir que los objetos necesarios se tienen que organizar de forma ordenada y sencilla, y de allí el acceso, de allí se puede facilitar básicamente el acceso al propietario, que puede hacer también mucho más productiva sus operaciones, mientras que los demás objetos se tienen que vender, reparar o directamente desechar. El siguiente gráfico se especifican cuáles son los criterios en base a los departamentos que se encuentran para la elaboración de tachos y mesas, que dijimos que era el ejemplo dentro de esta estructura en específico. Entonces, dice el significado y descripción de las 5 S, sería el departamento área, en este caso tenemos 3, producción, almacén y oficinas. Tenemos los objetos o elementos de trabajo, que serían los inventarios, máquinas, equipos, herramientas e instrumentos, materiales, estantes, cajas y mesas de trabajo, artículos varios, documentos, archivos y moldes, máquinas, archivos, documentos y mesas, sillas y equipos. Y los criterios serían la frecuencia de uso y cantidad, frecuencia de uso, lo relacionado a las maquinarias, la frecuencia de uso también, lo relacionado a las herramientas e instrumentos, y la utilidad y cantidad en cuanto a materiales, estantes, cajas y mesas de trabajo y artículos varios, la relevancia y utilidad en cuanto a los documentos, archivos y moldes, y la utilidad también en lo referente a las maquinarias. Ahora, la relevancia y frecuencia de uso se refiere a los archivos y documentos, y a las mesas, sillas y equipos sería lo únicamente necesario. Entonces, ¿cómo podemos describir básicamente este cuadro? Que en cuanto a la producción y al almacén, tenemos a los elementos de inventarios, maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos, materiales, estantes, cajas y mesas de trabajo, artículos varios, documentos, archivos y moldes, y maquinarias, que serían todos los elementos de trabajo que se tienen tanto en la producción como en el almacén. ¿Y cuáles serían los criterios para clasificar? ¿Sí? Básicamente serían la frecuencia del uso y la cantidad, la utilidad en específico y la relevancia con la que utilizo. Entonces, básicamente tengo que tener en cuenta que cada objeto tiene un criterio, que es justamente lo que venimos analizando en todas las clases anteriores. La importancia de los criterios, ¿está bien? Yo tengo que saber en base a qué voy a ordenar o voy a clasificar, ¿está bien? Y en cuanto a las oficinas, tenemos por lo general archivos y documentos, que siempre el criterio a utilizar va a ser la relevancia y la frecuencia con la que utilizo esos archivos en específico. Y lo concerniente a las mesas, sillas y equipos serían lo únicamente necesario para que desde luego no ocupe un lugar adicional dentro del lugar. Entonces, la clasificación del área de producción se basa en la clasificación de acuerdo a la frecuencia, a la cantidad y a la utilidad de todos y cada uno de los recursos con que dispongo. Punto 4. Elaborar notificaciones de desecho o tarjetas rojas, que serían los formularios que ya habíamos analizado en clases anteriores. Entonces, es una herramienta que se usa para descartar lo clasificado como innecesario, para lo cual se diseña una tarjeta roja o una tarjeta de desecho, que siempre surge o sugiere una acción a tomar. O sea, es decir, surge ante una necesidad de saber
qué voy a hacer con eso que es innecesario? ¿Está bien? Entonces el color rojo me identifica a mí algo rápido. Es decir, que yo necesito desechar o descartar o sacar de ese lugar en específico. Entonces esta tarjeta puede ser completada tanto por el operario o la persona de la parte operativa de la empresa, como también por el supervisor del área. ¿Y qué debe describir esta tarjeta roja? Que básicamente ya habíamos dado en los formularios de implementación, pero daremos un repaso. Entonces, esta tarjeta de desecho o de notificación, o conocida en sus términos más técnicos como tarjeta roja, indica el nombre del elemento. Por ejemplo, silla. En este caso, la cantidad, pueden ser 3 sillas las que están en desuso. La categoría, en este caso puede ser, si hablamos de la silla, sería mobiliaria. ¿Está bien? La tarjeta roja tiene muchas categorías. Observarán materia prima, productos en proceso, productos terminados, máquinas y equipos, herramientas y suministros, útiles y planillas, mobiliarias, equipos o productos químicos en específico, equipos de seguridad y otros. En este caso, si damos el ejemplo de la silla, sería una maquinaria, ¿sí? Entonces, marcaríamos en la categoría maquinaria. El estado o motivo, vamos a decir que es sobrante en este caso. O sea, esas sillas van a ser sobrantes. O también podrían ser otros motivos los que me llevan a mí a retirar eso. Por ejemplo, dice defectuoso o deteriorado, contaminante o peligroso, obsoleto o vencido, reduce espacio y otros, ¿sí? En este caso vamos a tener en cuenta que el evaluador, dijimos que podía ser tanto el operario como también un supervisor. El área identificada, que sería básicamente el lugar del cual vamos a retirar eso. ¿Está bien? Por ejemplo, puede ser área administrativa. Fecha de notificación sería la fecha en la que elevamos esta tarjeta roja de desecho. Y la propuesta sugerida. Si se encuentra en buenas condiciones, podemos decir designar a otro lugar, ¿sí? Ahora, porque justamente marcamos material sobrante. Si yo hubiera marcado defectuoso o deteriorado, quizás mi propuesta sugerida sería enviar a reparación, ¿está bien? Y si yo hubiera marcado obsoleto o vencido, lo ideal sería que la propuesta sugerida sea desechar totalmente, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, habla también de la persona que supervisa ya esta actividad, que sería la persona que llega al lugar a observar las sillas, ¿sí? Se va a poner también su nombre y va a escribir cuál es la disposición final, ¿sí? Es decir, si él decide que efectivamente eso podríamos decir, se lleve o se destine a otro lugar, ¿está bien? O básicamente podría decidir también su desecho. Y en caso de contar con algunas observaciones, también el formulario permite eso. 5. Identificar los elementos innecesarios. ¿Por qué es importante esta identificación de elementos innecesarios? Porque me ayudan a tener más espacio en mi lugar de trabajo. Entonces, esta acción solo será efectiva si se llega a definir de forma clara y concisa todos los criterios antes mencionados, lo que ayuda al personal a determinar si el elemento es necesario o no, ¿sí? Entonces es importante que la persona que evalúa tenga bastante experiencia o tenga vasta experiencia acerca de las operaciones en el proceso de la empresa en específico. Entonces, en caso de existir alguna incertidumbre sobre la funcionalidad de algún elemento, siempre se recomienda reportar al responsable del área en específico o a técnicos los cuales evalúan y emiten una opinión técnica para conocer si
si el elemento seleccionado es verdaderamente necesario o no lo es. Aplicar tarjetas de notificación de desecho. Consiste en ubicar la notificación del desecho o la tarjeta roja en los elementos identificados ya según los criterios anteriores como innecesarios. Además, se completa la información requerida para posteriormente adherir la tarjeta en un lugar visible y evitar siempre que se desprenda fácilmente. Se coloca entonces una tarjeta por artículo o por un grupo que sean iguales. Tengan muy en cuenta, las tarjetas rojas sirven para identificar los elementos innecesarios. Vuelvo a reiterar para que quede bien fijo ese criterio. Entonces, básicamente se puede colocar, si voy a desechar o marco como innecesario 10 sillas, entonces se puede diseñar una tarjeta roja. Pero si diseño 10 sillas, un escritorio, un armario, entonces debe ir. Para las 10 sillas, un formulario, para el escritorio, otro formulario, y para el archivero del armario, otro formulario. ¿Está bien? Entonces, la aplicación se debe realizar lo más rápido posible a partir de emitir todos estos criterios de sello. Entonces, importante mencionar, pueden existir elementos que no correspondan a la aplicación de tarjetas rojas. Sin embargo, se tienen que desechar o retirar. Por ejemplo, como ser los papeles, las mermas, las cajas vacías, los objetos personales, entre otros. Está bien que no hay necesidad de diseñar una tarjeta roja. ¿Por qué? Porque quizás no son insumos que pueden estar inventariados. Pueden estar en el inventario de la empresa. 7. Elaborar el informe de notificación de desecho. Todo lo que se realiza debe siempre estar documentado. Es decir, cada departamento o área debe elaborar y registrar el listado de los elementos innecesarios que se especifican siempre o se deben de tener siempre especificados los siguientes puntos. Informe de notificación de desecho. Serían el área o el departamento en el cual se está llevando a cabo la actividad, el responsable de dicho departamento, la fecha en la que se elabora, el nombre del elemento, ¿sí? Que sería básicamente qué es lo que voy a eliminar, la cantidad, su estado, su ubicación, el motivo del retiro, la acción sugerida y la decisión final con respecto a este mobiliario en específico o a este elemento en particular. Ese es un punto a tener muy en cuenta en este aspecto. Entonces, es importante observar la última columna, que sería la decisión final, lo cual es completada por la alta dirección o el nivel de decisión respectivo. Por ejemplo, podría ser el comité de 5S, que sería el comité creado para tal efecto que lo habíamos básicamente estudiado en el tutorial pasado. Entonces, el informe se completa por el operario, la persona responsable. Podría ser también el encargado o el supervisor, que serían las personas que conocen detalladamente los elementos que involucra cada proceso. Entonces, el que será también siempre presentado al comité de las 5S y también a la alta gerencia o a la alta dirección. 8. Trasladar estos elementos innecesarios a un sitio temporal. Cuando se realiza la operación anterior, que sería ya el diseño de la tarjeta roja y también los criterios ya de los criterios finales relacionados a si se va a desechar o se va directamente a vender o reutilizar. Entonces, estos elementos innecesarios son trasladados temporalmente a un espacio que es designado o denominado una bodega de serie, la cual tiene como fin crear una bodega temporal, es decir, lo cual retiene estos elementos innecesarios mientras se lleva a cabo una decisión final en relación a la alta gerencia, o sea, que dependiendo de lo que la alta gerencia decida. El propósito de esta bodega de Seiri es conocer los elementos que se almacenan y asegurar que no se elimine ningún elemento que podría ser útil para la empresa. Entonces, en caso que exista un artículo que erróneamente está en la bodega, se tiene que solicitar a un jefe o a un responsable del área, el cual analiza y autoriza la solicitud. En caso de que el resultado es favorable, entonces se procede al elemento, a retirar este elemento Seiri del lugar. Es decir, que
por ejemplo, la silla todavía sirve y se destinó a esa bodega, entonces otro departamento puede decir, bueno, yo necesito sillas, entonces va y trae esas sillas. Entonces, algunos elementos como maquinarias o equipos que no se trasladen a la bodega por diferentes factores como ser su tamaño o el peso, etcétera, tienen que mantenerse siempre en el mismo lugar en el cual se diseñaron las tarjetas rojas, ¿sí? Entonces, hasta que se decida una nueva cuestión o se dé un aviso desde la alta gerencia en específico. Entonces, la decisión depende siempre del comité de las 5 S en conjunto con la alta dirección. 9. Evaluar las acciones sugeridas surgidas de las notificaciones de desecho. Este es un punto sumamente importante. La alta gerencia o el personal designado debe evaluar las acciones sugeridas en el informe de notificación de desecho o en el resumen de las tarjetas rojas y se tomará una decisión final con respecto a esta, que siempre se fundamente en la información que proporcione el encargado del área o del departamento. Las decisiones finales pueden ser vender, donar o transferir a otro sitio. También podrían ser reubicar, reutilizar, reparar o directamente eliminar. Entonces es importante también la evaluación de las acciones que se sugieren dentro de las tarjetas rojas. Eliminar los elementos innecesarios. De acuerdo a la decisión final tomada, estos elementos innecesarios que ya están plenamente identificados y que el comité prepara ya un plan final, ¿sí? En el cual ya se van a especificar qué, cuándo y quiénes van a participar en la eliminación de lo almacenado en la bodega de Seiri o en las áreas de trabajo. Se tiene que coordinar ya con la alta dirección el retiro o la movilización de los elementos innecesarios hacia su destino final, que como dijimos podrían ser vender, donar o directamente también podrían ser reutilizados en otras áreas de la empresa. 11. Realizar el informe de los avances de estas acciones que son planificadas. Entonces, un punto importante es, al finalizar todas estas actividades de Seiri, es necesario que el responsable de esta área o del departamento informe de las actividades realizadas, también así de los avances y de los logros alcanzados. Y este informe debe ser analizado por ese comité de las 5 S, el cual es siempre el encargado de hacer un informe final dirigido a la alta dirección y publicar también los resultados al personal en la parte visible de la empresa. Entonces, es un punto importante que recordar que el comité de las 5 S es quien tiene directa relación con la alta gerencia y que también todas las demás, podríamos decir, los demás departamentos o las demás áreas tienen relación con el comité de 5 S, por lo cual el comité de 5 S es el encargado de generar el informe a la alta gerencia o alta dirección. 12. Finalizar las actividades del plan establecido. Entonces, para la efectividad de Seiri es fundamental siempre cumplir con las fechas programadas. Además de ello, se tiene que siempre considerar puntos como la dificultad de remover los objetos o buscar los posibles compradores, entre otros. Punto importante es que en ocasiones cuando se decide vender, hay ciertas empresas que lo hacen a través de remates públicos. Esto es un ejemplo clásico que se observa en algunas organizaciones que implementan. Entonces, en el tutorial de hoy, estamos en la fase de implementación de la primera S6.